esta tarde los voy a invitar que vamos juntos al segundo libro de los Reyes, capítulo 18. Segundo libro de Reyes 18. Y me le das un poquitito aquí, por favor, Jere, cuando tengas tiempo. Gloria a Dios. Segundo libro de Reyes, capítulo 18. Sé que el primer libro de Reyes 18 es bien conocido. El segundo, no mucho, pero está por ahí. Y Dios tiene un mensaje especial para todos nosotros en esta tarde. Amén. No nos olvidemos de llevar en oración siempre a las familias que están pasando dificultades en este momento. Hay familias pasando enfermedad y muchas cosas más. Pero vamos a hacer un poquito diferente acá. Si me ayuda con el tema de esta predicación de esta tarde ahí, hermano, por favor. Porque es peligroso a veces perder de vista el propósito para el cual Dios nos ha llamado a nosotros. Y esta tarde quiero que hagamos un recuerdo que hemos sido llamados nosotros con un propósito. No estamos aquí por accidente. Llegamos aquí por un propósito. Y a veces el enemigo trata, como dicen, de troncarle o de echarle a perder los planes a uno. Y les voy a testificar un poquito nada más de lo que hablaba hermano Antonio, porque este lunes pasado, como él decía, el pastor Ricky nos llevó a caminar esta propiedad ahí para allá. Y a veces yo tenía pensado que el culto de resurrección, de Easter, del domingo de resurrección que se celebra casi a nivel mundial, yo pensé que el tento, la carpa se iba a ver ahí, ¿no? Y esa carpa va a estar allá en el monte. Entonces, porque es bastante el terreno que hay acá y bastante las opciones y la fundación que la iglesia está poniendo para estas próximas generaciones que vienen. Porque yo me imagino que por ejemplo, decir un ejemplo, hermana María, hermano Elizalde, los hermanos aquí Méndez, cuando vieron a esos niños pequeñitos, quizás nunca se imaginaron que un día los iban a ver detrás de una cámara, detrás de una computadora o trabajando en un ministerio. Y gracias a Dios porque ellos fundaron esa base que dijeron: necesitamos un lugar de adoración, un lugar donde ellos puedan servir y puedan crecer en el conocimiento de Dios. Entonces en este momento nosotros podemos estar fundando o poniendo la fundación para esos pequeñitos que andan ahí de 1 año, 2 años, porque pronto, si el Señor no viene, todavía van a necesitar un lugar donde ellos puedan servir y donde puedan adorar al Señor. Y eso es lo que estamos haciendo aquí en este lugar, poniendo todas estas fundaciones. Dijo alguien ese mismo día que cuando los judíos plantan un árbol de olivo, no están pensando en ellos mismos, están pensando en los nietos, porque el olivo tarda muchos años para dar fruto. Entonces cuando ellos plantan un árbol de olivo, no están pensando en ellos ni en sus hijos, sino en sus nietos, que son los que van a ver ese fruto. Y por lo tanto ellos posiblemente están comiendo o están cosechando lo que sembraron sus abuelos. Cuando vamos o cuando la gente visita el Getsemaní, se da cuenta que allí hay unos árboles de olivo que creen que posiblemente tengan casi 2000 años. Entonces es posible que alrededor de esos árboles fue donde oró el Señor Jesucristo. Entonces nosotros hemos sido llamados con un propósito, y el propósito siempre en primer lugar es de que recibamos al Señor, que seamos salvos. Pero Dios tiene muchas cosas más para nosotros que podemos todavía alcanzar. Y cuando decimos de recuperando nuestro propósito, es porque fuimos creados por un propósito especial. Amén. Dice la palabra del Señor en el libro de los Reyes, segundo libro de Reyes. Y quisiera hacer una pequeñita pregunta aquí todo al pueblo que estamos acá, de los estudiantes de la Biblia, y no es con el propósito de poner en la esquina a nadie, sino que aún a mí me
me abrió más la mente cuando leí este pasaje. Y nosotros siempre pensamos, voy a hacer el comentario, no es una pregunta, siempre pensamos cuando decimos el mejor rey que ha existido en Israel, y rápido nosotros pensamos en el rey David, porque su nombre resuena por toda la palabra de Dios. Pero la Biblia dice lo contrario, y se lo voy a leer en este momento. Dice acá: en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Versículo 2 dice que cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos, quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neutzán. Y voy a parar tantito ahí, porque ya usted sabe que el pueblo de Israel tenía la tendencia a adorar otros ídolos, y hasta entonces ya habían idolatrado a esa serpiente de bronce. Y yo me imagino que por eso fue que Dios escondió el cuerpo de Moisés y nadie supo dónde lo puso, porque posiblemente hubieran hecho un Dios de Moisés por todo lo que él había hecho y cómo el Señor lo había usado. Entonces, pero este rey dice en el versículo 5 que en Jehová Dios de Israel puso su esperanza, y ni después ni antes de él hubo otro como él en todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó sus mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Amén. Ahí la Biblia está diciendo que ni antes ni después de él ha habido otro rey como el rey Ezequías. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero luego hay un problema. Isaías 37. Si vamos más adelante, en el libro del profeta Isaías 38, allí hay una pausa en el libro del profeta Isaías 37, 38 y 39. Hay historia, y no es profecía, sino que es historia de lo que estaba pasando en ese tiempo. En el versículo 38 vuelve a recoger esa historia, y ya cuando tengan Isaías 38 me dicen amén, y lo vamos a leer todos juntos, porque luego pasa un problema. Aquel rey que ni había habido uno igual, ni antes ni después, y que había hecho lo recto delante de Dios, y que había caminado en los caminos del Señor. Le puso atención, ¿verdad? Estamos hablando de una persona como Job, que Job le dijo a Dios: poneme en una balanza y te vas a dar cuenta. O sea, es un reto grande cuando Job le dice a Dios: ¿por qué me acontece esto si yo soy justo delante de Dios? Y le dice Job a Dios: ponme en una balanza y chequea, como quien dice, y prueba, y te vas a dar cuenta de mi integridad. He caminado haciendo lo recto. Como quien dice, no es justo todo lo que está pasando. Y ahora dice acá en el capítulo 38 que en aquellos días Ezequías enfermó de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con un corazón íntegro, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y dile a Ezequías:
Jehová, Dios de David tu padre, dice así: he oído tu oración, he visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Gloria a Dios. Me llamó mucho la atención este pasaje, porque cuando le dice Dios a Ezequías que va a morir, él tiene razones suficientes para decirle al Señor: ¿por qué me está quitando la vida? Si yo he caminado delante de ti, yo he hecho lo recto delante de tus ojos, como quien dice, he cumplido todo aquello para lo cual un día me ordenaste como líder de esta nación. He andado caminando delante de ti. Él se daba cuenta que había sido llamado y había sido puesto en un lugar por un propósito específico. La Biblia dice que hizo lo recto delante de Dios. Amén. Había reconocido que Dios lo había puesto en ese lugar con un propósito específico, y usted y yo no somos una excepción. Dios nos ha llamado con un propósito determinado. ¿Cuántos dicen amén? Estamos dispuestos a averiguar cuál es ese propósito y para qué hemos sido llamados, y pagar el precio también para llevar a cabo ese propósito. Muchas veces hay que pagar un precio bien caro, hermanos, bien caro, y no necesariamente es porque hemos hecho lo malo delante de Dios, simplemente porque Dios quiere usar eso como para un display, como para una muestra en una vitrina. Aquí está, y que tengamos la prueba. Como dice acá, Ezequías cayó enfermo de muerte, pero nos damos cuenta el poder de la oración de una persona con un corazón íntegro. La Biblia dice que cuando le dieron aquella mala noticia, inmediatamente él llevó su causa delante de Dios y volvió su rostro a la pared, como quien dice: no soy digno ni que Dios me vea. Pero lloró con grande lloro. Inmediatamente, en otra escritura dice que caminando por el patio de la casa iba el profeta, cuando Dios le dice: regrésate y ve a ver las lágrimas del rey Ezequías y dile que yo le voy a agregar unos días más a su vida. Gloria al Señor. Y esto será por señal, le dijo aún más adelante: la sombra se volverá 10 grados, para que se dé cuenta que Dios no solo es capaz de traerle sanidad a una persona, sino que como en aquel tiempo cuando Josué clamó y dijo: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, también detente. Gloria al Señor. Así es capaz Dios de cambiar cualquier circunstancia en nuestra vida, no importa qué tan difícil lo veamos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar y vamos a recuperar ese propósito, porque a veces nos podemos salir, podemos perder la señal como el GPS, y Dios quiere que nos mantengamos siempre en el punto para el que hemos sido llamados. No perdamos de vista para lo que Dios nos ha llamado. Le damos gracias, Padre bueno, en esta tarde, Señor, porque hemos sido llamados con un propósito específico, Señor, en este lugar. Le damos gracias, Padre eterno, por haber abierto las puertas de esta iglesia y de este lugar en el cual estamos, Señor, con ese propósito de que seamos de bendición y que ese oasis, esa fuente esté abierta en este lugar, Señor, para toda aquella persona que venga sedienta, encuentre, Señor, un lugar donde pueda saciar esa sed, Padre eterno. Le ruego, Señor, que use este lugar y nos use a nosotros, Señor, como fuente de bendición para que puedan conocer a su Hijo Jesucristo. Le damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento.
Le damos gracias a Dios. Cuando estaba leyendo esto, me puse a pensar y comienza uno a leer y a indagar mucho más. Y mientras estaba leyendo me encontré una historia que sucedió en el estado de Massachusetts. Y cuenta esa historia de que en el diario, eso fue hace unos años, cuando se anunciaban las cosas, no había marketplace en ese tiempo, sino que había un periódico. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Quería comprar un carro, a comprar el periódico, el papel, dicen en Puerto Rico, a comprar el papel porque hay que buscar a ver qué se encuentra. Y cuando íbamos a salir a lugares lejos, ahí iba uno con el libro grande, el Atlas. Y si habían calles nuevas, lo siento mucho, no aparecían en ese libro todavía. Y así han sido las cosas. Y en ese newspaper o en ese diario, el papel de Massachusetts, aparecía una máquina de venta. Los que llegaron a vivir en una casa encontraron una máquina en esa casa, no sabían qué era ni para qué se usaba. Y como no había YouTube ni Google para buscar qué será esto por el número de serie, estaban ahí como quien dice a saber para qué será, pero puede ser algo bueno. Entonces la pusieron de venta en el diario, pidieron $250 y digo, alguien quizás se va a dar cuenta qué es y la van a comprar. Y dice, el nombre del producto no se sabe, pero queremos $250 si hay alguien que le interese. De repente aparece una persona y llama por teléfono que él estaba interesado en aquella máquina porque él era parte de los fabricantes o del manufacturer que hizo aquella máquina, y él sabía perfectamente para qué se usaba y cuánto era el valor de esa máquina, y salió inmediatamente a recoger aquella máquina porque él sabía para qué se utilizaba o cuál era el uso de esa máquina. Y yo creo que eso nos identifica mucho a usted y a mí con el mundo en el que vivimos hoy en día. Para muchos allá afuera, nosotros somos insignificantes, pero para Dios tenemos un gran valor. El Salmo 139 dice, porque yo te formé, te puse nombre, gloria al Señor, porque tú formaste mis entrañas y me hiciste en el vientre de mi madre, y te alabaré porque formidables son tus obras, las obras que el Señor ha hecho. Gloria al Señor. La Biblia en muchas oportunidades dice y sabe que nosotros hemos sido creados con un propósito, y aunque a veces para muchas personas posiblemente no tenemos mucho significado o mucho valor, pero el manufacturer, aquel que nos creó, el que nos hizo a nosotros, cuando le dijo Dios a Jeremías, antes que te formaras en el vientre de tu madre, yo te conocí, yo te pude ver, aún como dice el Salmo, mi embrión vieron tus ojos, gloria a Dios, tú me formaste. Y él le dice, antes que te formara, yo te conocí y te di por profeta a las naciones. Entonces hemos sido nosotros creados y formados con un propósito específico para llevar a cabo una labor en esta tierra. Ahora, vemos aquí dos cosas en este pasaje. Una, que el hombre pone su causa por la cual él no se quiere morir todavía, y también pone su argumento, lo que él ha sido en los años que Dios le ha dado. Y cuando veía esto, me puse a pensar en algo bastante profundo también, porque usted sabe que Dios puso eternidad en el hombre, y por eso el ser humano no se quiere morir. Aunque la persona la esté pasando muy mal, hace hasta lo imposible para seguir viviendo y pelea. Pero usted se encuentra con personas que están listos para irse con el Señor. Y yo me acuerdo cuando he platicado con gente enferma o de edad avanzada, y hay gente que dice,
yo ya estoy listo, preparado y tengo paz, que ya hice lo que Dios me dijo que hiciera. Pero hay gente que no se quiere ir. Y yo me imagino que la gente o los que no nos queremos ir es porque posiblemente pensamos que todavía podemos hacer más, o que no hemos hecho suficiente o lo que hubiéramos podido hacer. El apóstol San Pablo, cuando él se dio cuenta que todo estaba listo para morir, él dijo: yo ya estoy a punto de ser sacrificado y el tiempo de mi partida está a la puerta. Pero él le dice a Timoteo: he peleado la buena batalla y he guardado la fe, y me está esperando una corona incorruptible. Gloria a Dios. Hay gente que tiene paz, que se quieren ir ya con el Señor. Entonces, aquella persona que no se quiere ir todavía es porque siente o que no ha hecho suficiente, o que todavía hay mucho que hacer. Luego, vamos de regreso al pasaje. Porque cuando Dios le dice a Ezequías que ordene su casa porque va a morir, Él le presenta ciertos argumentos diciéndole: yo he hecho lo recto delante de ti, he caminado en verdad, he hecho lo recto. Como quien dice: no es justo lo que estás haciendo, viendo mi caminar. Entonces Dios le dice: te voy a dar 15 años más. Yo creo que nosotros nos dijeran que nos van a dar 15 años más. Quizás trabajamos las 24 horas al día evangelizando. Amén. Para tal vez nos dan otros 15 más cuando esos 15 se cumplan. Pero ¿qué tal? Y esta pregunta que nos resuene a todos nosotros: ¿qué tal si Dios nos hiciera un examen en este día? ¿Cómo hemos vivido los últimos, no voy a ser tan cruel y no voy a decir los últimos 15 años, voy a ir más cerquita, vamos a hacer unos 3 años atrás? ¿Qué tal si Dios nos revisara cómo hemos vivido los últimos 3 años atrás? Y por seguro que nos ha estado revisando, nos ha estado viendo nuestros pasos, porque el Señor los puede ver. ¿Qué tal si Él dijera: ¿será que tengo suficiente razón por dejarte vivir un poquito más? Si te he estado viendo todos esos 3 años, cómo los has desperdiciado, cómo los has usado. ¿Qué diría Dios si ve nuestro caminar hacia atrás? ¿Será que es lícito que nos deje vivir mucho más? Y por eso es la razón de que yo veo que es necesario que nosotros recuperemos el propósito, no perdamos de vista para lo cual el Señor a nosotros nos ha llamado. Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, la que había dejado el primer amor, y le dice: despiértate y levántate, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, wisely, sabiamente, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Amén. Gloria a Dios. ¿Estamos alegres todavía? Gloria al Señor. Dios nos ha llamado a nosotros con un propósito, y en primer lugar el propósito de Dios para toda la humanidad es que todos seamos salvos, que nadie perezca. Pero también nos ha llamado a nosotros con el propósito que centremos nuestra vida alrededor de Él, que nuestra vida esté centrada alrededor de Él. Y voy a dejar ese texto ahí arriba un momentito. Pero cuando Dios le dio los mandamientos al pueblo de Israel, lo primero que le dijo es: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y estas palabras, le dice, se las repetirás a los hijos y a los hijos de tus hijos, andando por el camino y a levantarte y cuando te vayas a acostar. Como quien dice, cuando vayan en el carro, cuando vayan para la iglesia, les tienen que ir hablando de la ley del Señor. Y en el primer
propósito y el plan de lo que Dios desea con nosotros es que nosotros lo amemos a Él, que reconozcamos que nuestra vida tiene que estar toda girando alrededor de Él. Y por alguna razón, yo cuando oro siempre le pido al Señor que me ayude a que todo lo que haga y todo lo que diga y todo lo que vea, de alguna forma le dé gloria al Señor. Yo creo que eso sería bueno, algo de poner en nuestra mente a la hora de tomar decisiones, a la hora de comenzar el día. Quiero hoy, este día, que todo lo que haga, que todo lo que diga, que todo lo que vea gire alrededor de Dios, y que todo lo que digamos de alguna forma exalte el nombre de Dios y le dé gloria a su nombre. Antes de responder, que antes de tomar una decisión, pensemos cómo va a glorificar a Dios lo que estamos a punto de hacer o las decisiones que estamos a punto de tomar. Y Pablo le escribe a esta iglesia de Filipos, Filipenses 4:8, porque Él quiere que nuestra vida gire alrededor de Dios, que no estemos afanosos o preocupados. Ahí le dice que todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y más adelante dice que la paz de Dios estará en nuestro corazón si nosotros pensamos en estas cosas. Cuando usted y yo estamos preocupados y no sentimos paz, es porque no estamos llenándonos de estas virtudes que el Señor menciona acá. Cuando nos preocupamos es porque nos desconectamos de Dios. Y el plan y el propósito de Dios es que nuestra vida esté centrada alrededor de Él. Mencionamos en el Salmo 4 cuando David dice: yo dormí, o yo me acosté y me dormí, porque Jehová me hacía estar confiado. Queriendo decir, a pesar de las preocupaciones, a pesar de los problemas, cuando el rey se acostaba a dormir, él se acostaba a dormir. ¿Cuántos dicen amén? Porque aquí hay mucha gente que padece de, ¿cómo le llaman? Insomnios. Amén. En esto pensad. Todo lo justo, todo lo puro. O podemos ir a trabajar a construcción. Así que así ve cuál de las dos puedes escoger. Cuando se trabaja con pala y todo eso, no hay insomnio, no hay preocupación. Llega uno a dormir. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y eso es lo que dice acá. Dios desea en su propósito que nuestra vida esté centrada alrededor de Él. Que todo nuestro pensamiento, que todas nuestras virtudes giren a su alrededor. Amén. En segundo lugar, Dios quiere que aprendamos a amar a nuestros hermanos. Amén. Que aprendamos a amar la familia de Dios, a amarnos los unos a los otros. Cuando el Señor Jesucristo oró por los discípulos, Él le oró a Dios y dice: yo no ruego solo por ellos, por los que han de venir a ti por la palabra de ellos. Y mi oración, dice el Señor, así parafraseado, es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y me pongo a pensar cuando veo esto acá, porque en la Biblia hay 56 ocasiones que menciona la palabra unos a otros. Amaos los unos a los otros, orad los unos por los otros. Amén. Y aquí Pablo dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, exhortándoos, y tanto más cuando vemos que aquel gran día se acerca. Aquí nosotros en la tierra vamos a aprender a amarnos los unos a los otros. Hay una historia
del soldado golpeado, y va un muchacho cargando un soldado golpeado, muerto en la espalda. Y no sé si algunos han leído esa historia. Y ve este muchacho en la guerra, me parece que es en la guerra de Corea del 53. Y ve este muchacho con unos straps, con unas correas. Se pone el soldado muerto. La cantidad de muertos es mucha. Entonces le dicen al soldado: ¿por qué vas cargando ese muerto? Pesa demasiado, te vas a cansar en lo que falta de la guerra. Y le dice el muchacho: yo sé que está muerto, pero no pesa, porque es mi hermano. Amén. Era su propio hermano el que había muerto en la guerra, y por eso lo iba cargando, y dijo: hasta donde yo pueda llegar, donde muera yo, allí voy a morir junto con mi hermano. Gloria a Dios. Pero te vas a cansar porque es muy pesado, le dijeron. No pesa, es mi hermano. Y yo creo que nosotros también debemos de agarrar esa actitud, y cuando veamos a un hermano caído o a un hermano golpeado, de decir: no pesa, él es mi hermano, y vamos a llevar la carga de nuestros hermanos, aunque muchas veces lo tengamos que llevar en nuestros hombros. Dios quiere que amemos a nuestros hermanos así como Cristo Jesús nos amó a nosotros. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Gloria al Señor. En tercer lugar, otro propósito más de Dios para nosotros es que también crezcamos en la fe. Amén. Colosenses dice, Pablo escribiendo, dice que también nosotros desde el día en que oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sea lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y también en inteligencia espiritual, que crezcamos. Amén. Esto está hablando del discipulado, de crecer, de ser estudiantes de la palabra de Dios. A veces nos encontramos con personas que tienen mucho tiempo en el evangelio, mucho tiempo en seguir al Señor, pero se da cuenta que hay gente inmadura que no ha crecido en el conocimiento de Dios, y están en todas partes, están en todas las iglesias. Y por eso siempre es nuestro deseo, y yo digo acá que siempre la espina dorsal de esta iglesia, estamos hablando que el Espíritu Santo es que lo mueve la iglesia, pero la espina dorsal, el backbone, para los que hablan inglés mejor, el huesito este que mueve la espalda de la persona, es la clase bíblica en una iglesia. Aquí se alcanzan las personas para Cristo y se convierten al Señor, pero en el salón de clase y en los grupos de crecimiento, ahí la persona crece y conoce más al Señor. La Biblia dice que deseemos como leche, como el niño desea la leche, que también así nosotros deseemos la palabra, para que por medio de ella podamos crecer en el conocimiento del Señor. Hay una gran necesidad, mayormente hoy en día, para que no vayamos a ser llevados de cualquier viento de doctrina que se levanta mayormente hoy en este tiempo. Una vez un pastor estaba hablando acerca del crecimiento espiritual y de la necesidad de que la persona no solo sea creyente, sino que sea un discípulo, una persona que ha entregado su voluntad completamente al Señor. Y él estaba predicando y en cada momentito chupeteaba una botella de un bebé con biberón y todo. Y decía: no se ve raro esto, decía, y la gente se quedaba: claro que se ve raro. Así hay muchos, decía, cristianos hoy en día, ya de años, y todavía andan con ese biberón, como tiene muchas pronunciaciones, o a veces ya casi de 3 años y todavía con diaper. Estamos profetizando acá. Cuando se ven, usted posiblemente ha visto los niños
que tal vez ya grandes y todavía andan con su biberón, o a veces grandes y todavía andan con diapers. Ese es un ejemplo que estoy poniendo, pero también así sucede en el cuerpo de Cristo. Hay muchas personas que llevan muchos años, que ya conocieron al Señor, pero que no han crecido. Y el propósito de Dios es que nosotros crezcamos en la fe, para que podamos enseñar a los demás, crezcamos en el conocimiento de la palabra del Señor. Ya voy a terminar. Luego también Dios quiere que nosotros, en cuarto lugar, que contribuyamos algo de lo que nosotros tenemos, de lo que nosotros poseemos. Está hablando de ministerio, que hemos sido salvos para servir, que demos algo para atrás, que demos algo en return, de regreso, de lo que nosotros, de nuestras habilidades. Amén. Que demos algo, y no estoy hablando de dinero, aunque también es necesario, pero estamos hablando que hemos sido salvos con el propósito de servir. Pablo dice a los corintios que hay diversos dones en el cuerpo de Cristo y diferentes funciones. Todos aquí tenemos un don especial, y gracias a Dios que la mayor parte está sirviendo en una capacidad o en otra, pero no perdamos eso de vista, que hemos sido llamados por un propósito, y que Dios espera que los dones que nos ha dado los pongamos en las manos de Él, no solo para que crezcamos, sino para llevarle gloria al nombre del Señor, aquel que nos salvó por gracia. De gracia recibiste, dad de gracia. Amén. Alguien se preocupó para que nosotros recibiéramos a Cristo. Alguien oró para que nosotros llegáramos al conocimiento del Señor. Entonces hemos sido llamados para servir. El Señor les dijo a los discípulos cuando se le acercaron ellos, y Él les dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Eso estaba hablando cuando estaba hablando la parábola de la gran cena, la que le pusimos en una oportunidad, la parábola de las excusas. ¿Se acuerdan, verdad? La parábola de las excusas, que uno dijo: déjame que entierre a mi padre y después te voy a seguir. El otro dijo que acababa de comprar una hacienda, unos bueyes, y tenía que ir a probarlos en la noche. ¿Quién iba a orar en la noche en ese tiempo? Hay gente que tiene muchas excusas para no servir al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero no vinieron hoy aquí esta tarde. Gracias a Dios, gloria a Dios por ello. Amén, están en línea. Amén, gloria al Señor. Tenían excusas para quedarse en la casa. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Y es lo que está hablando, que hemos sido salvos para servir. El servicio voluntario delante de Dios. Y cuando nosotros hablamos de esa palabra de servir, en el griego es la palabra doulos, y esa palabra es aquella persona que es un esclavo, un slave, o sea, que ha entregado o que ha perdido completamente sus derechos. Como quien dice: yo ya no tengo ningún derecho, simplemente es lo que el Señor quiera hacer con mi vida. Amén. Y entonces ahí eso es lo que el Señor está hablando. Si ustedes han puesto la mano en el arado, no pueden ver hacia atrás. Y fue lo que el Señor Jesucristo hizo cuando lo describe Pablo a los filipenses, cuando dice: haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios se humilló a sí mismo y tomó su forma de siervo, humillándose hasta la cruz. Él tenía siempre el derecho o la autoridad de poder bajar de aquella cruz, de poder derrotar a los enemigos, pero Él se humilló hasta lo sumo, porque sabía que tenía que entregar su sangre para que usted y yo recibiéramos el perdón de pecados y tuviéramos acceso al reino de los cielos. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. No solo hemos sido salvos para servir, sino que también Dios quiere, en sus planes y en sus propósitos, que le contemos a otros acerca del amor de Cristo, que le contemos a otros
las buenas nuevas de salvación. Amén. Vamos de regreso a donde comenzamos. Porque el rey Ezequías le dice a Dios: yo he hecho lo recto delante de ti y he hecho muchas cosas a favor de este pueblo. Cuando este rey, la ciudad estaba sitiada, este rey hizo un túnel allá en Jerusalén y desvió las aguas, porque la idea siempre de los enemigos es rodear a la ciudad para que no tengan acceso y no puedan salir afuera a comprar o a vender. Y una de las cosas, de los problemas, era que no iba a haber agua en la ciudad en cierta cantidad de tiempo, y ellos comenzaron a hacer un túnel que está ahí todavía en Israel, y desviaron las aguas, y esas aguas las trajeron para Israel. Está hablando de una obra grandísima y una obra de Dios, que no había sistemas de GPS en ese tiempo, el GPS, y comenzó un grupo a escarbar, como quien dice por acá, y otro escarbando allá en Fort Mill bajo tierra, y se encontraron a medio camino bajo tierra para traer las aguas del río a lo que hoy o más adelante vino a ser el estanque de Siloé, para que hubiera agua en aquel lugar. Gloria a Dios. Y yo digo, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a trabajar y a escarbar y a pasar la noche trabajando para que haya un estanque, un lugar en este lugar, para que la gente pueda venir a saciar su sed? Gloria al Señor. El profeta Ezequías le dijo: no me lleves todavía. Si puedes, revisa un poquito hacia atrás lo que yo he hecho y cómo ha sido mi caminar. Y Dios le dice: te voy a agregar unos años más para que sigas haciendo lo recto delante de mí. Gloria al Señor. En el propósito de Dios también es que nosotros anunciemos las buenas nuevas de salvación. Hay una gran necesidad. Y hoy en día lo que estamos viendo, lo que está pasando alrededor, y no lo usamos como herramienta de ponerle miedo a las personas. Yo eso le digo a la gente, no lo estoy poniendo en miedo, es una realidad de las cosas, de lo que estamos viendo en este momento. Pero hay necesidad de anunciarle las buenas nuevas de salvación a este mundo que se está perdiendo, que se está yendo. Cuando el Señor Jesucristo llegó en la escena allá en Israel, se encontró con un hombre que estaba endemoniado cuando pasó a la tierra de Gadara, y la Biblia nos enseña que llegó a ese lugar, y después de que hizo el milagro en aquel hombre y que fue liberado, aquel hombre quería seguir al Señor, y el Señor le dijo que no lo siguiera, sino que fuera a contarle a los suyos las obras que Dios había hecho en él. Y eso es para nosotros también hoy en día. ¿Será que tiene razón Dios para dejarnos vivir unos añitos más? ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios o el propósito para el cual hemos sido llamados? ¿Será que tiene razón suficiente Dios para darnos unos días más? Este es un examen para nosotros. ¿Cuáles son las bases que yo le pudiera presentar a Dios que me diga: ordena tu casa porque vas a morir? Que yo le diría: he estado haciendo lo recto delante de ti. Cuando el Señor Jesucristo, y no nos vamos a comparar con Dios ni siquiera, como decimos, hasta los tubillos, pero el Señor le dijo: yo he acabado la carrera, he acabado la obra que tú me diste de hacer. ¿Será que vamos a poder decir eso nosotros un día? Yo he hecho lo que tú me mandaste a hacer. Podemos dar todavía un poquito más. Con un poco de esfuerzo podemos anunciar un poco más las buenas nuevas de salvación. Pensemos en esta tarde al salir de aquí, ¿a quién podemos alcanzar para Cristo en esta semana?
con quién podemos compartir las buenas nuevas de salvación. Hemos sido puestos en este lugar y Dios nos salvó y nos llamó a nosotros con un propósito específico. Y siempre el deseo que crezcamos en el conocimiento de Él, pero también que seamos estudiantes de su palabra y que también podamos compartir con otros lo que nosotros hemos aprendido. Amén. Gloria al Señor. Le podemos dar un aplauso al Señor en esta tarde. Gloria a Dios. Hemos sido llamados con un propósito y no perdamos de vista para lo que Dios nos ha llamado. Y yo siempre le digo a las personas que la venida del Señor está a la puerta. Y si aún no ha recibido a Cristo Jesús en su corazón, esta tarde puede hacer a Jesucristo el Señor de su vida y encontrar el propósito para el cual ha sido llamado o fue creado desde un principio. Y muchas personas andan allá afuera caminando sin Dios y sin esperanza y sin un propósito. Queremos darle las gracias a la audiencia también. Si le damos un aplauso a la audiencia que está allá afuera también, le damos gracias. Gloria al Señor. Es una bendición que nos hayan acompañado en esta tarde. Y los que estamos aquí, vamos a orar. Vamos a orar en esta tarde y decirle al Señor que nos dé la fe y la buena voluntad, la fuerza física y espiritual para poder llevar a cabo el trabajo que nos ha encomendado en este lugar. Gracias por ser parte de nuestra audiencia a través de estos medios de comunicación. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida, así como lo fue también para nosotros. Estamos en el estado de Carolina del Sur, en las ciudades de Lancaster, Indian Land y Rock Hill. Si necesita oración, consejería o en lo que le podamos servir, estamos aquí para servirle. Será un honor poderle asistir en todo lo que sea posible para nosotros. Dios les bendiga.